Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver sistema respiratorio, sumamente importante. Ok, el sistema respiratorio, como bien sabemos, la función es pues proveer de oxígeno a la circulación y remover el dióxido de carbono para que todos nuestros tejidos tengan el oxígeno necesario para poder llevar a cabo sus funciones metabólicas a través de, con oxígeno, ¿no? Los componentes a grandes rasgos es, pues todo empieza desde la nariz, ¿no? La faringe, pasa por la laringe, a la tráquea, llega a los bronquios, bronquiolos, hasta los alveolos, en donde aquí es el intercambio de oxígeno. Ok, la función de la nariz. ¿Cuál es la función de la nariz? Bueno, además de algunos tenerla muy estética, pues la función de la nariz es que se encarga de filtrar, calentar y humidificar el aire que respiramos, ¿no? Obviamente también atrapa, la nariz tiene un epitelio especializado en lo que las células se encargan de producir moco. Y este moco, la función es atrapar cuerpos extraños o microorganismos para que no entren a las vías respiratorias. Y si observamos muy de cerca el epitelio, es decir, el epitelio del que está conformado la nariz, podemos observar que tiene cilios. Los cilios son una estructura que ya la verán en biología celular, pero sirve para motilidad. Entonces, los cilios lo que hacen es mover el moco para que no quede ningún microorganismo y pueda ser inhalado. Ahora, las vibrisas que tenemos dentro del epitelio nasal, que son los pequeños folículos pilosos, sirven como eso, que realmente solo entre el aire y no entre ninguna partícula extraña al sistema respiratorio. Si nosotros observamos a la nariz por dentro, esto es un corte lateral de la nariz, ¿no? Observamos que tenemos pequeños pliegues del epitelio que se denominan cornetes. Entonces, cuando el aire entra a la nariz, este flujo de aire al chocar con los cornetes se empieza a hacer turbulento. Esto hace que esta turbulencia genera choque de las partículas gaseosas, lo que permite un aumento de la temperatura, ¿sí? Y puede entrar el aire un poco más caliente del que estamos respirando. Esta es la función de los cornetes, que son los pliegues de la mucosa, ¿no? Aumentan la turbulencia para que pueda calentarse y humidificarse el aire. Ahora, en el epitelio nasal tenemos mucosa y tenemos dos tipos de mucosa. Tenemos la mucosa que está dedicada o que tiene los receptores del olfato, porque por ahí también se comunica hacia las celdillas etmoidales para que podamos tener o podamos conectar a la corteza cerebral y tener el olor de algo. Y también tenemos la mucosa respiratoria como tal, que esta mucosa respiratoria se trata de un epitelio columnar, que son cilindros, columnares columnas, como su nombre lo indica, ciliado, que posee estas estructuras tubulares que se mueven para mover el moco, y pseudoestratificado. Estratificado quiere decir que aunque pareciera que tiene capa sobre capa, en realidad no, en realidad es una que está dispuesta como si fueran escalones. Contiene las células globosas que generan moco y tiene algo muy importante, tiene a la inmunoglobulina A. Esta inmunoglobulina es sumamente importante en las mucosas porque es nuestro sistema de primera defensa para que podamos combatir cualquier microorganismo que pudiera entrar, ¿no? Entonces, esta nos sirve muy bien porque pues va a generar ahí defensas desde cualquier microorganismo que esté entrando. Como
Se acordarán, la nariz está situada en una cavidad que comprende los huesos de la cara, del cráneo, que van a formar cavidades neumáticas. Estas cavidades que contienen aire son los senos paranasales. Estos senos paranasales comunican a la cavidad nasal, ¿sí? Hacia la cavidad respiratoria, y lo que hacen es, este aire lo que hace es disminuye el peso del cráneo. También sirven para que haya turbulencia en el flujo de aire que inhalamos y se pueda calentar. Y lo que hacen también es, como es aire, lo que hace es aumenta la resonancia de la voz. Entonces, están diseñados para que estén huecos, ¿no? Para que contengan aire, y este aire sirve a estas funciones. ¿Qué es lo que pasa cuando se ocupan? Cuando se ocupan generalmente por alguna infección que genera moco, pues entonces es lo que viene la sinusitis. Los senos ya los habíamos descrito, tenemos dos frontales, los etmoidales, los esfenoidales, que están hacia adentro en la cavidad craneal, y los que se encuentran en los espacios maxilares. Aquí están, tenemos los frontales, los etmoidales, o sea, que están hacia adentro en la cavidad craneal, igual que los esfenoidales, y los maxilares. Bien, en cuanto a la faringe, es básicamente la garganta. También hay paso de alimento y aire, pero la faringe se divide en tres partes, que es la nasofaringe, que se comunica con la cavidad nasal, la orofaringe, que es la que permite el paso de alimentos hacia el esófago, y la laringofaringe, que es la que permite la entrada de aire, ¿no? Que viene de la nariz y que siga su paso hacia la laringe. ¿Sí? Son estas tres porciones. La nasofaringe tiene el mismo epitelio que habíamos comentado, comunica con la cavidad nasal, ¿no? ¿Sí? Y solamente entra aire. Hacia los lados de la nasofaringe comunica con los conductos auditivos. La orofaringe, este epitelio cambia. Este epitelio es escamoso, significa que, hagan de cuenta, tengo una capa sobre otra, sobre otra, sobre otra, ¿no? Estratificado, que significa que tengo estas capas, no queratinizado. La queratina es la capa que nos protege. Por ejemplo, en la piel tenemos queratina. Bueno, en la orofaringe no hay queratina, ¿sí? Esta es la parte de la cavidad oral, ¿no? Comunica con la cavidad oral y tiene los órganos linfáticos, que son las adenoides. O sea, la orofaringe propiamente dicha es la garganta. Y la laringe es la parte de la vía aérea donde se encuentran las cuerdas vocales, muy importante, pero además está la epiglotis. La epiglotis es como un pliegue de tejido laríngeo que evita o hace las veces como de una válvula, que entonces cuando yo estoy tomando un alimento, la epiglotis se cierra para que ese alimento no pase a la laringe y se vaya a la vía aérea, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que cuando me estoy riendo y estoy tomando un líquido, ¡chin!, se me salió el líquido por la nariz, ¿verdad? Dice, ¡ay, se te salió por la nariz! Sí, porque la laringe no alcanzó a cerrar y entonces comunicó hacia la nasofaringe, ¿no? ¿Qué otra cosa? Tomaste agua y medio te reíste o querías hablar y de repente empezaste a toser, ¿no? Y dijiste, ay, es que se me fue chueca el agua. No se te va chueca, ¿no? Lo que pasó es que la epiglotis, entre que estás respirando, riéndote, hablando y tomando agua, cierra, abre, y un poquito de agua alcanzó a rozar dentro de la laringe y entonces se estimula el reflejo tusígeno para expulsar lo que haya entrado en la laringe, ¿no? Entonces,
eso no se te va chueco. Lo que pasa es que si estás hablando y tomando agua, entonces la epiglotis lo que hace es abre, cierra, abre, cierra, abre, cierra, pero entonces la función de la epiglotis es proteger a la laringe, que no entre nada de líquido ni de alimento más que aire, ¿sí? Esta es una vista anterior de la tráquea, ¿no? Aquí podemos ver la epiglotis que está aquí, que esta membrana es la que abre, cierra, ¿sí? Y comunica con la tráquea. Entonces, obviamente, la recomendación es, pues no junten, no hablen. Si están comiendo, no hablen. Si están tomando líquido, porque entonces le hacemos más fácil el trabajo al epiglotis. La laringe está formada por unos cartílagos en forma de C, ¿no? Que lo que hacen es darle cierta elasticidad y resistencia a la laringe para comunicarla con la tráquea. Tenemos 9 cartílagos, tenemos un cartílago tiroides, que en los hombres pues es la manzana de Adán, y está anterior a las cuerdas vocales. Tenemos un cartílago cricoides, tenemos 2 cartílagos aritenoides que están detrás de las cuerdas vocales, tenemos 2 cuneiformes, 2 corniculados y finalmente la epiglotis, ¿sí? La laringe tiene el mismo epitelio respiratorio, que es el columnar ciliado pseudoestratificado, y ya quedamos que previene el paso de la comida o de la bebida durante la deglución. Ahora bien, el proceso de sonido, quedamos que ahí se encuentran las cuerdas vocales, ¿no? Que son pliegues vocales y dependiendo la tensión de la cuerda es el sonido que va a dar, ¿no? Entonces, esta es una vista también anterior. Aquí está la epiglotis, ¿sí? Aquí está la membrana tiroidea. Aquí dentro de esta se pueden observar las cuerdas vocales, que si lo observáramos de frente, veríamos 2 pliegues. Y depende del sonido que quiere emitir, es cómo vibran. Cómo vibran es cómo se emite el sonido, ¿sí? Aquí está, por ejemplo, la vista, ¿no? Es una vista de frente. Aquí tengo a la lengua. Esta es la lengua acá abajo, perdón, la lengua acá abajo. Y entonces observo, esto es cuando está cerrado y esto es cuando está abierto, y aquí está la glotis, ¿sí? Estos son los cartílagos y esta es la cuerda vocal verdadera y la cuerda vocal falsa. Dependiendo cómo vibren es el sonido que se va a emitir. Después seguimos por la vía respiratoria y tenemos el árbol tráqueo-bronquial, que ya están un poco más familiarizados con él, que es la tráquea, ¿no? Y la tráquea se divide en bronquios principales y esta división es a nivel de la carina, ¿sí? Hay bronquios, el bronquio derecho principal, el bronquio izquierdo principal. Aquí todavía le llamamos una zona de conducción, es decir, todavía no hay intercambio respiratorio, simplemente el aire está pasando, entonces se le llama zona de conducción. Tiene el mismo epitelio, como pueden ver, son columnas, estos que ven aquí hasta arriba son los cilios, ¿sí? Y acá está las células que producen moco, que son las células globosas, ¿sí? Y entonces estos cilios se pueden mover para expulsar cualquier microorganismo o mover el moco y desplazar a los microorganismos fuera de la vía respiratoria. La tráquea tiene el mismo epitelio, solamente conduce el aire, todavía no hay intercambio, ¿sí? Está anterior al esófago y también tiene los cartílagos de la tráquea que le confieren cierta elasticidad. Los bronquios igual tienen el mismo epitelio y se bifurcan a nivel de la carina. ¿Qué particularidad tiene? Por ejemplo, el bronquio derecho tiene una disposición más verticalizada y está más corto que el izquierdo. ¿Esto por qué es importante? Porque en los procesos en los que hay una neumonía, es más fácil la entrada al pulmón a través del bronquio derecho que del izquierdo.
Entonces, generalmente o en algunas ocasiones encontramos más afectación del lado derecho del pulmón derecho por la disposición anatómica del bronquio derecho. Ahora bien, estos bronquios principales se dividen en bronquios secundarios, ¿sí? Y estos a su vez se van ramificando cada vez más y más y más para dar lugar a los bronquiolos. Pero bueno, de los bronquios secundarios, el pulmón derecho tiene tres bronquios secundarios y el pulmón izquierdo tiene 2 bronquios secundarios. Todavía es zona de conducción. Hasta los bronquiolos empieza ya la zona de intercambio gaseoso, ¿no? Es aquí donde empieza a haber ya un intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono. Antes de llegar a los alvéolos como tales ya hay un intercambio al 100%, pero desde los bronquiolos empieza a haber cierto intercambio de gas, ¿sí? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, ya los bronquiolos. Esta es una vista histológica. Si ven todas estas zonas blancas o claras, ya son los alvéolos, ¿sí? Los alvéolos son sacos llenos de gas con el epitelio muy delgadito para que pueda pasar libremente el oxígeno. Y desde antes tenemos los bronquiolos terminales, que ya son zonas del bronquio tan delgaditas que puede llegar a haber un intercambio de gas, ¿sí? Estos son los alvéolos, en donde aquí es donde llegan, si ven, o sea, están los capilares y los alvéolos, entonces hacen un intercambio de gas, ¿no? Los capilares llevan sangre no oxigenada, los alvéolos tienen oxígeno, hacen el intercambio y entonces salen ya la sangre oxigenada. Cada pulmón contiene alrededor de entre 300 y 400 millones de alvéolos, ¿no? Esto es muy importante porque hay situaciones en las que los alvéolos se empiezan a perder, ¿no? Situaciones, por ejemplo, como fibrosis pulmonar o como aquellos que fuman, lo que hacen es pierden alvéolos. Entonces, si pierdo alvéolos, pierdo superficie para intercambiar el oxígeno, ¿no? Y dentro de los alvéolos tengo 2 tipos de células, que es la célula tipo 1 o neumocito tipo 1. Estas solamente forman parte del epitelio y de la arquitectura alveolar. Y los tipo 2 o neumocitos tipo 2, estos son sumamente importantes porque resulta que secretan el factor surfactante. Voy a explicar. El factor surfactante es el que le confiere a la superficie respiratoria que no sea tan dura, ¿sí? Es decir, si no tuviéramos el factor surfactante, la tensión superficial que hay dentro de los alvéolos sería tanta que sería imposible que penetrara un gas, ¿no? Por ejemplo, cuando te avientas un clavado a la alberca, ¿no? La alberca, por tener líquido, tiene cierta resistencia a ser penetrada. Y esto es la tensión superficial, ¿no? Si tú te avientas desde más alto, ¿no? Entre más alto te avientes, o sea, esa tensión superficial va a aumentar, ¿sí? No es lo mismo que te eches un clavado así desde el pie de la alberca y te avientes, a que te avientes de un trampolín de 5 metros o te avientes de un trampolín de 10 metros, ¿no? Obviamente, pues la tensión superficial aumenta. Ejemplo, cuando te avientas y no te salió el clavado y te avientas de panza y caes de panza, pues te dolió porque obviamente todo tu cuerpo está rompiendo la tensión superficial. Es la resistencia que tiene una superficie líquida a ser penetrada. Ahora, lo mismo pasa en los pulmones, ¿no? Como tenemos cierto líquido, entonces no puede llevar a cambio el intercambio de gas si no tuviéramos este factor surfactante que hace que la dureza disminuya. ¿Sí me explico? Entonces, hay situaciones patológicas en las que no se secreta el surfactante. Por ejemplo,
En los bebés que nacen muy prematuros, antes de tiempo, resulta que estas células todavía no hay las suficientes y las que hay son inmaduras para que empiecen a generar el factor surfactante. ¿Qué es lo que pasa con estos bebés que mueren por un colapso respiratorio? Porque al no tener factor surfactante, obviamente sus alvéolos tienen una dureza extrema y no permiten el intercambio de gas. ¿Sí me explico? Bueno, esta es la vista de cómo se observa, por ejemplo, el alvéolo que está en contacto con los capilares, ¿no? Y aquí es donde ocurre el intercambio de gas. Y aquí se observan, ¿no? Por ejemplo, estos son los capilares, aquí esto es un alvéolo visto en el microscopio, todo esto está lleno de aire. Estos son los neumocitos tipo 1 y estos son los neumocitos tipo 2, ¿no? Que se encargan de romper esta tensión superficial para que pueda haber el intercambio de aire. Entonces, recapitulando, tenemos dos zonas de conducción en el aparato respiratorio. Tenemos las zonas que solamente van a conducir aire, que son la laringe, la tráquea, los bronquios principales y los bronquios secundarios, ¿no? Y donde existe ya como tal una respiración, que es el intercambio de gas, que es a nivel de los bronquiolos terminales y de los alvéolos. El pulmón derecho tiene la característica que está dividido en 3 lóbulos, ¿sí? Separados por unas fisuras que le llamamos oblicua y horizontal. Y el izquierdo solamente tiene 2 lóbulos y están separados por una fisura oblicua. Esto es a nivel macroscópico. Y ya para finalizar, vamos a ver cuál es la mecánica de la respiración. Tenemos dos procesos, la inspiración, la expiración. La inspiración es un proceso activo, y la expiración es un proceso pasivo, ¿sí? ¿Por qué le llamo activo? Porque para inspirar y meter aire, yo necesito emplear los músculos de la respiración. Y el músculo principal de la respiración es el diafragma. Entonces, para yo meter aire, necesito que el diafragma se contraiga, ¿sí? Además de los músculos que tengo adyacentes a los arcos costales o a las costillas, que les llamo intercostales, externos e internos, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo meto aire, el diafragma se contrae y aplana, ¿sí? A los intercostales, ¿no? Y levanta la caja torácica, ¿sí? Entonces los pulmones se expanden, ¿no? La presión de aire entra al pulmón, ¿no? El aire entra a los pulmones y cuando saco el aire, es decir, esta expiración, le llamo un proceso pasivo porque en realidad los músculos se relajan, ¿sí? Entonces los músculos se relajan, la caja torácica desciende, ¿no? Y el aire sale. Entonces este es un proceso activo, este es un proceso pasivo. Entonces, en la inspiración, el aire entra, el diafragma se contrae, ¿no? Se contrae, obviamente los músculos abren el tórax, se expande y cuando el aire sale, entonces el diafragma se relaja. Cuando el diafragma se contrae, en realidad lo que hace es el diafragma baja para que la caja torácica se pueda expandir. Cuando se relaja, entonces el diafragma sube y esto se relaja. Otra vez, proceso activo, proceso pasivo. ¿Sí? Entonces, inspiración, expiración. Y finalmente, tengo también músculos que les llamo músculos accesorios de la respiración. ¿Esto qué quiere decir? Que en situaciones normales, en donde al individuo no le falta el aire, no es necesario que los emplee.
¿Cuándo voy a ver el empleo de músculos accesorios? Esto es patológico. Y entonces los músculos accesorios es cuando por alguna razón no está llevándose a cabo el intercambio de oxígeno, dióxido de carbono. Por ejemplo, en casos donde el paciente esté infectado por coronavirus, entonces el paciente necesita emplear los músculos accesorios para poder llevar a cabo una inspiración. ¿Cuáles son estos músculos accesorios? Es los escalenos, que elevan la primera y la segunda costillas para respirar, los intercostales externos, ¿sí? Que también elevan a las costillas, y los intercostales internos. Estos normalmente actúan, ¿no? Pero los escalenos no. Los escalenos sí son músculos accesorios. Entonces, si ustedes jalan aire de forma forzada, resulta que también actúan estos, ¿sí? Actúan el pectoral menor, el serrato anterior y hasta el esternocleidomastoideo del cuello, ¿sí? Y cuando hacen una expiración forzada, también actúan los músculos del abdomen. Esto es importante porque si ustedes ven a una persona que ya está empleando los esternocleidomastoideos, el escaleno, que son los músculos de aquí del cuello, o los serratos, significa que está haciendo un esfuerzo más por meter el aire. Sí es un proceso activo, pero sabemos cuáles músculos actúan de forma normal. Cuando estoy empleando músculos accesorios, significa que estoy entrando en un estado de dificultad respiratoria. Y aquí les pongo un video, también lo van a ver en el Brightspace, que ejemplifica cómo entra y sale el aire. ¿Sí? Ahí ven la dinámica de los intercostales y el diafragma, que es el principal para respirar, ¿no? Se contrae, se baja el diafragma, se relaja, sube el diafragma. Y esto permite la expansión del tórax y la entrada de aire, ¿sí? Entonces se expande aumentando el diámetro antero-posterior y también aumentando hacia los lados, ¿no? Para que el pulmón se pueda expandir y meter aire. Entonces la inspiración corresponde a un proceso activo, ¿no? Y la expiración a un proceso pasivo. Recordando que si empleamos los músculos accesorios para inspirar, entonces corresponde a la instauración de una dificultad respiratoria por alguna patología. Así es como se observa la respiración. El músculo principal es el diafragma. Si se contrae el diafragma, baja el diafragma para que se expanda la caja torácica. Cuando se relaja, sube el diafragma. Y pues ya, eso es todo de aparato respiratorio. Cualquier duda que tengan, me pueden escribir o lo podemos revisar sus dudas la próxima clase que tengamos. Muchísimas gracias.